entonces a arrancar con la corrección de este trabajo práctico número 7. En la primera pregunta nos hablaban sobre la clasificación de los alelos y nos pedían que marcáramos la opción correcta. Nos dice, cuando los dos alelos son idénticos para una misma característica, decimos que son dominantes. ¿Es verdad? ¿Cómo se llama si son idénticos? Homocigota. Muy bien. Cuando dos alelos son distintos para una misma característica, decimos que son recesivos. ¿Cómo se llama cuando son distintos? Heterocigota. Bien, perfecto. Cuando un alelo se expresa solo con una copia, es dominante. Sí. Eso es correcto. Cuando un alelo se expresa solo con una copia, es recesivo. ¿Cómo se expresa el alelo recesivo? ¿Cómo tiene que ser para poder Con expresar? 2 copias. Exactamente, tiene que ser homocigota recesivo. Marque cuál de los siguientes enunciados respecto a la herencia ligada al X es incorrecto. El gen nunca se transmite del padre al hijo varón. Si tengo un gen en el cromosoma X, ¿el padre se lo transmitirá a los varones? Sí. No, No, porque le pasa el Y. exactamente, porque un padre a sus hijos varones les pasa el cromosoma Y. El X viene de la madre. Y me estaban hablando de ligadas al X. Entonces, por esa razón, no. Es decir, nunca, si el hombre tiene un gen en el cromosoma Y, se lo va a pasar a sus hijas mujeres, se lo va a pasar a sus hijos varones. En cambio, si lo tiene en el X, se lo va a pasar a las mujeres. ¿Sí? Porque recuerden, el padre le pasa el Y a los hombres y el X a las mujeres. Un varón afectado transmite el gen a sus hijas. Si está ligado al cromosoma X, si un hombre tiene un gen, no sé, del daltonismo o de la miopía en el cromosoma X, ¿se lo pasa a sus hijas? Sí. Que se lo pasa a sus hijas. Sí, porque como dijimos, el hombre le pasa el cromosoma X a las hijas y el Y a los hijos. Entonces, si estamos hablando de enfermedades ligadas al X, claramente se lo va a pasar a sus hijas. Y en esto muchos entraron en duda. Las mujeres portadoras no están afectadas, pero pueden expresar alteraciones de gravedad variable. Esto es verdad, chicos. Hay mujeres, si bien en la mayoría de los casos, cuando sos portador, no tenés la enfermedad, puede haber algunas alteraciones. Por ejemplo, que esas enfermedades se presenten muy leves. Es decir, si tengo miopía, que sea muy leve, por ejemplo. La mayoría de las veces no pasa. La mayoría de las portadoras no tienen la enfermedad. Pero puede pasar que la tengan, que tengan alguna alteración que no sean tan graves realmente. Una mujer portadora solo transmitirá el gen a sus hijos varones, quienes estarán enfermos. ¿Qué dicen? Que no, porque también lo se puede lo pasa a transmitir las a hijas. mujeres. Se los pasa a las mujeres también. Es decir, una mujer le pasa X al varón y X a la mujer. O sea que si tiene un gen en un cromosoma X, se lo puede pasar a cualquiera de los dos, a sus hijos hombres o a sus hijas mujeres. Entonces está mal el que diga solo transmitirá el gen a los varones. La cruza de prueba se utiliza ¿cuándo? ¿Para qué nos servía una cruza de prueba? Para conocer el genotipo de los progenitores. Pero ¿qué progenitor puntualmente? Que tiene una característica El común. dominante. Perfecto, es decir, bueno, yo tengo una semilla amarilla y quiero saber si es amarilla heterocigota o es amarilla homocigota dominante. Bueno, ¿y con qué se cruzaba siempre? ¿Con Con un quién se homocigoto recesivo. Perfecto, siempre las cruzas de pruebas son con homocigotas recesivos, es decir, heterocigota con homocigota recesivo y homocigota dominante con homocigota recesivo. Perfecto, y lo que yo pongo a prueba es el genotipo que tiene un individuo que tiene una característica dominante. Conozco el fenotipo porque lo veo, pero no sé qué genotipo tiene. De acuerdo a los experimentos realizados por Mendel, todo es correcto excepto. ¿Por qué está incorrecta la B? Porque analizó cuantitativamente. Es decir, él analizó de las dos maneras. Analizó quali y analizó quanti. ¿Por qué? Porque él no solamente dijo, bueno, son semillas amarillas, son redondas, son verdes, las flores púrpuras,
sino que también hizo un análisis matemático, que de hecho es lo que hacen ustedes. Ustedes dicen 75%, 100%, 25%. Ahí están haciendo un análisis cuantitativo, no cualitativo. Entonces hacen los dos, es decir, hacen el cuanti y el quali. Y sí es verdad que él usó características bien definidas. La mayoría de las características que él eligió son características que se podían ver a simple vista. El color de una semilla, la forma, el alto de una planta, el color de una flor. Es decir, variables que estaban bien definidas y que eran fáciles de observar. Y sí es importante que él también estudió todas las generaciones siguientes. No se quedó con la parental y la F1 y nada más, sino que siguió estudiando qué pasaba con las otras generaciones. Dani, Dime. ¿él no hizo el experimento con la planta Pisum sativum? Es la planta de los guisantes. Ah, no, pensé que era otra planta. Pisum sativum es la planta de guisantes o arvejillas. Claro, no sabía que era de Es la, guisantes. No me es la acordaba. misma. Se le puede llamar guisantes o arvejillas. Dale. De las siguientes aseveraciones sobre las leyes mendelianas, es correcto afirmar que, tengo que marcar lo correcto, la primera ley de Mendel establece que cada gameto contiene ambos alelos de un gen determinado. ¿Por qué está incorrecto eso? Porque ya saben que la correcta es la D. ¿Por qué está incorrecta la A? Porque en la primera ley, ¿cómo se llama? Dice que cada individuo lleva un par de factores hereditarios para cada característica. No, pero no va por ahí, o sea, está bien, porque en realidad el par de factores son los alelos y la característica es la característica a analizar. Lo que está mal ahí, chicos, piensen una cosa. ¿Qué pasaría si el gameto llevara los dos alelos? ¿Qué pasaría si yo tengo un gameto con dos alelos y el otro con dos alelos? ¿Cuántos alelos me quedarían? 4. Y no es lo que pasa. Es decir, yo cuando a ustedes les explico los genotipos, yo siempre les digo, bueno, chicos, por ejemplo, si ustedes tienen este genotipo así, ustedes siempre, yo les digo, un alelo viene de mamá y un alelo viene de papá, por ejemplo, no sé, ese alelo viene de mamá y ese alelo viene de papá. ¿Y cómo viene un alelo de mamá y de papá? ¿A dónde vienen esos alelos? ¿A dónde vienen metidos esos alelos? Las gametas. Es decir, las gametas, el espermatozoide y el óvulo, tienen un solo alelo de cada característica. Supongamos que estamos hablando característica, no sé, color de semilla, la gameta femenina trae un alelo, la gameta masculina trae el otro alelo, y cuando se fusionan, el individuo tiene los dos alelos para esa característica. Pero por eso cuando nosotros decimos un alelo viene de mamá y uno de papá, es porque en sus gametas cada individuo trae un alelo para determinada característica. Para el grupo sanguíneo, para el RH, para el color del pelo, para el color de ojos, para el color de la semilla, el color de la flor. Entonces, en cada gameto no hay dos alelos para una característica, sino que hay un alelo porque el otro alelo lo aporta la otra gameta, la masculina o la femenina. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Según la segunda ley de Mendel, las características amarillas y rugosas son dominantes. ¿Cómo era? Amarilla y redonda. ¿Cómo era? Acuérdense. Amarilla y redonda. Perfecto. Acuérdense que él consideraba la redonda como dominante. La relación 9331 en los experimentos sobre guisantes indica que hay 9 semillas amarillas y rugosas. ¿Eso es verdad? ¿Cómo eran las 9 en el fenotipo? El famoso. Amarillas y redondas. Muy bien, eran amarillas y redondas, acuérdense. 9 tienen las dos características dominantes, que ya me dijeron ustedes que son amarilla y redonda. Una tiene las dos características recesivas, verde y rugosa. Y las otras 3 se alternan, es decir, tengo 3
verdes y redondas, y 3 amarillas y rugosas. Entonces, esta es incorrecta porque las 9 semillas son amarillas y redondas, es decir, con las 2 características dominantes. En la primera cruza que se realiza en la segunda ley de Mendel, toda la F1 resulta amarilla y redonda. ¿Se acuerdan cómo es el genotipo de todo ese F1? Cuando hace la cruza. Heterocigota. Muy bien, cuando Mendel hace su cruzada híbrida, es heterocigota. Es decir, heterocigota para el color y heterocigota para la forma. Él cruza un homocigota dominante amarillo y redondo, un homocigota recesivo verde y rugoso. Cuando hace la cruza, toda la F1 le queda heterocigota para el color y para la forma. Por eso toda la F1 sale amarilla y redonda, porque recuerden que en los heterocigotas se expresan las características dominantes. Se sabe que las ovejas, el pelo blanco domina sobre el pelo negro. ¿Pueden 2 ovejas negras tener descendientes blancos? Si es una característica recesiva, me lo acaban de decir ustedes al principio en la primera pregunta. Si es una característica recesiva el negro, ¿cómo es la única manera de que yo sea o exprese el color negro? Que sea como. Que sea homocigota recesivo. Es decir, que sea así. Esta es la única manera que tengo yo de ser de color negro. Porque las características recesivas tienen que tener los 2 alelos recesivos para expresarse. Si cruzo 2 de estos, ¿hay alguna posibilidad que a mí me quede alguna otra descendencia? ¿Cómo me va a quedar toda la descendencia si cruzo 2 negros? De color negro. Es decir, me queda todo homocigota recesivo y todo de color negro. Porque justamente me están diciendo que el pelo blanco domina sobre el pelo negro. Entonces, fíjense, el pelaje blanco es una característica dominante, por lo tanto, al ser una característica dominante, la única manera de que yo sea, o sea, puedo ser dominante de 2 maneras, puedo ser así o puedo ser así, ¿se entiende? Pero si yo cruzo 2 con características recesivas, no hay manera que me quede o heterocigota u homocigota dominante. Me va a quedar todo homocigota recesivo, por eso no es posible. ¿Se entiende? ¿El por qué? Sí, Dani. Bien. Vamos con el 7, y acá está relacionado con lo que estábamos hablando antes también. En el humano, el gen responsable de la presencia de vello en el lóbulo de la oreja se ubica en el cromosoma Y. Para una pareja donde el hombre presenta vello, ¿cuál es la probabilidad de que los 2 primeros descendientes tengan vello? Y es un gen... A ver. 100% en los hijos varones y 0% en las mujeres, porque el eje Y solo afecta, escúchame, el cromosoma Y solo afecta a los hombres. Es decir, porque el cromosoma Y solo tienen los hombres, el hombre es XY. Entonces, si yo tengo un gen en el cromosoma Y, solamente se lo voy a heredar a los hombres. Entonces, en el caso del lóbulo del vello, en el lóbulo de la oreja, pasa eso. Es decir, si tengo el gen en el cromosoma Y, solo se lo voy a transmitir a los hombres. Ahora, si hubiera sido en el cromosoma X, bueno, ahí sí se lo puedo transmitir a las mujeres. O a los hombres si soy mujer. ¿Se entiende? Pero esto es un ejemplo de una ligada al sexo, pero en vez de estar ligada al X, está ligada al Y. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, el gen está en el par sexual, pero en vez de estar en el cromosoma X, como el daltonismo, la hemofilia, la miopía, que el gen estaba en el cromosoma X, en ese caso el gen del vello está en el cromosoma Y. Esa era la única diferencia que había. Bien, vamos con la 8. En el mapeo de cromosomas es correcto afirmar que los genes están dispuestos linealmente en los cromosomas. Cuanto menor es la distancia entre 2 genes, mayor será el porcentaje de recombinación. Los alelos de un mismo gen ocupan un mismo locus en los cromosomas homólogos. Ya saben que la correcta es A y C. ¿Por qué estaría incorrecta la B? Porque es menor el porcentaje de recombinación. Es decir, que cuanto más cerca están los genes, a ver, ¿qué me permitía el mapeo? El mapeo me permitía, en un cromosoma, determinar a dónde están los genes, aproximadamente qué ubicación tienen esos genes. Entonces,
cuanto más cerca están los genes en un cromosoma, tengo menos probabilidad de que se recombinen y más probabilidad de que qué fenómeno ocurran si están muy cerca. Ligamiento de genes. Exactamente. Más probabilidad de que se liguen, menos probabilidad de que se recombinen y más probabilidad de que esos genes se liguen y se segreguen juntos. Perfecto, muy bien. ¿Se entendió? Sí. Vamos con la 9. Grupo sanguíneo. Estuvimos hablando algo recién. Las siguientes descendencias respecto de grupos sanguíneos son correctas excepto progenitor A y A, descendientes A y 0. ¿Es posible? Sí. ¿Cómo tienen que ser esos A? Heterocigotas. Es decir, tienen que ser los dos AO para yo poder tener un individuo 0 o O. Si fueran AA, nunca me darían un individuo 0. Progenitores BB, descendencia B y 0. ¿Es posible? Igual que la. Es decir, la única manera de que esto pase es que sean heterocigotas los dos para que me den un individuo B y otro individuo 0. La C me dice, progenitores AB y B, descendencia A, B y 0. ¿Por qué es incorrecto esto? Porque nunca podrían dar un 0. Exactamente, lo que está incorrecto ahí es que nunca me daría un 0, porque supongamos que este fuera B, perdón, fuera B, me quedaría todo como, ¿qué descendencia podría tener? Piensen. A, B y B. A, B y B. Perfecto. Y si esto fuera así, ¿qué descendencia podría tener? También A, B y B. ¿Y qué más? Y A. Perfecto, pero nunca podría obtener 0, porque para ser 0, recuerden que tengo que ser 0, 0, es decir, un alelo de mamá y un alelo de papá. Bien, y la última, progenitores AB y AB, descendencias AB y AB. ¿Está bien? ¿Es posible? Sí. Bien. Un hombre presenta síndrome de Down y Klinefelter. ¿Qué cariotipo tendrá? A ver, ¿cuántos tendrá? 48 porque son 2 trisomías. A ver, ¿dónde tiene, en qué par de cromosomas tiene el síndrome de Down, la trisomía? En el 21. ¿Y el Klinefelter? ¿En dónde tiene un cromosoma? Muy bien, entonces tengo 47, uno más en el 21. 48, uno más en el par sexual. ¿Sí? Entonces tengo uno más en el 21, uno más en el par sexual. Por eso son 48. En una población de 100 personas, 30, esto es importante, porque por eso hay muchos que no lo entendieron. Todos se quedaron con el 100. Y dijeron, si de 130 no es todos. Y ahí está el error. Porque fíjense, 30 individuos tienen el genotipo de la polidactilia. De esos 30, 10 tienen 23 dedos en total y otros 20, 28. Para el que no sabe, la polidactilia es tener dedos de más, no tener 20, sino más. Entonces, tenemos que analizar penetrancia y expresividad. Fíjense, vamos con la definición de penetrancia. ¿Qué significaba penetrancia? Proporción de individuos de una población que expresan el fenotipo según el genotipo que tienen, o según el genotipo determinado. Acá me están diciendo que hay 30 personas con genotipo de polidactilia. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos individuos de esos 30 que tenían el genotipo expresaron fenotípicamente la polidactilia? 10. No, fíjate, 10 tienen 23 dedos, pero acá tengo 20 más. Los 30 entonces. Todos. Exactamente, los 30, 10 y otros 20. Quiere decir que, ¿cómo es la penetrancia? Si todos lo expresaron, ¿cómo es la Completa. penetrancia? Muy bien, es penetrancia completa, porque de los 30, los 30 expresaron esa polidactilia. Los 30 de la población fenotípicamente la tienen. Vamos a la expresividad. ¿Alguien se acuerda la definición de expresividad? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era?
cómo se definía la expresividad? Los individuos que presentan el fenotipo esperado para un determinado genotipo. Perfecto. Quiere decir, grado de manifestación de un genotipo en un fenotipo. Yo les hago una pregunta. Ya dijimos que la penetrancia es completa porque de toda la población que tiene el genotipo, toda lo tiene en el fenotipo. Ahora, ese fenotipo que se expresa, ¿es igual en todos? ¿O unos tienen 28 dedos y otros 23? ¿Qué dicen? Es variable. Exacto, porque algunos individuos tienen 28 dedos y otros tienen 23. Entonces, el grado de manifestación no es parejo. Entonces, por esa razón, es expresividad variable, porque el grado de manifestación no es igual en todos. Por eso es una penetrancia completa y una expresividad variable. ¿Se entendió para el que no lo había entendido? Sí. Sí. Vamos con el 12. En el estado homocigota, un alelo de un gen en ratas causa anormalidad del cartílago del cuerpo, crecimiento del corazón, lentitud en el desarrollo y muerte. Es un ejemplo de, ¿por qué es una pleiotropía? Porque es un gen que determina varias características. Perfecto, muy bien, es un gen que me determina el cartílago, el crecimiento, el desarrollo y la muerte. Ahora, para que hubiera sido una epistasis, ¿cómo tendría que haber sido? ¿Qué tendría que haber pasado para que sea una epistasis? Recuerden que dentro de epistasis están genes complementarios y genes suplementarios. ¿Cuántos genes tendrían que haber habido, chicos? Más de uno. Tendrían que haber habido 2. Para que hubiera sido esto una epistasis, me tendrían que haber hablado de la interacción de 2 genes. Y acá claramente me dice un gen en ratas. O sea que no podría ser una epistasis, porque para la epistasis necesito 2 genes interactuando. La herencia poligénica, ¿cómo podría haber sido herencia poligénica? Por ejemplo, que yo les hubiera dicho, no sé, el crecimiento o las anormalidades en el cartílago de las ratas se debe a 5 tipos de genes distintos. Ahí hubiera sido una herencia poligénica. Una característica depende de muchos genes distintos, como pasa con el peso, con la altura, con el color de piel. Eso hubiera sido una herencia poligénica. ¿Y una codominancia? ¿Qué les tendría que haber dicho para que sea una codominancia? Sería un gen Que también. son 2 alelos dominantes. Son 2 alelos para un gen, ¿sí? Que se expresan los 2. Ahí hubiera sido una codominancia. Pero al mencionarme que por un gen obtengo 4 características distintas, yo ya sé que es una pleiotropía. Vamos con la 13. Dice, los diferentes tipos de crestas de gallina están determinados por 2 genes diferentes, cuyos alelos son R y P. Indique el genotipo posible del gallo con cresta nuez. Para que se exprese la cresta nuez, ¿qué condición tenía que cumplir? ¿Qué condición tenía que cumplir? Que hubiera al menos un alelo dominante de cada gen, del gen R y del gen P. ¿Sí? De esa manera iba a salir un individuo con cresta nuez. Tengo que tener al menos un alelo dominante de cada gen, del gen R y del gen P. Entonces, ¿cuál es de lo única de esas opciones que tienen ahí que tiene al menos un alelo de cada gen dominante? La B. La segunda. Bien. En la opción A, ¿qué tipo de cresta hubiera tenido la gallina? Fíjense el genotipo que tiene. ¿Qué tipo de cresta hubiera tenido esa gallina? Cresta en roseta, porque fíjense que el que está dominante acá es el alelo R y
el del guisante, que es el P, es recesivo. Entonces se hubiera expresado una cresta en roseta. En la C, ¿qué tipo de genotipo hubiera tenido? Fenotipo, perdón. ¿Qué cresta? Guisante. Muy bien, porque en este caso está dominante el gen P y recesivo el gen R. Y cuando los dos están recesivos, ¿qué cresta tenía? Sencilla. Muy bien, perfecto. Entonces recuerden, para que yo exprese la cresta nuez en una gallina, tengo que tener al menos un alelo dominante R y un alelo dominante P. Si tengo solo R es roseta y si tengo solo P es guisante. ¿Se entendió? Sí. Sí, Bien, recuerden que esto también es interacciones génicas, pero en este caso la aparición de un nuevo fenotipo. También es una interacción entre dos genes, como la epistasis, pero en este caso es la aparición de un nuevo fenotipo. Vamos con el último punto. En el último punto, fíjense que nos habla de un genes complementarios. ¿Qué es un ejemplo de epistasis? Recuerden que dentro de la epistasis tenemos los genes complementarios y los genes suplementarios. ¿Alguien se acuerda qué significaba que fueran genes complementarios? Vimos el ejemplo de la flor púrpura y la flor blanca. ¿Qué significaba que fueran genes complementarios? Que uno depende del otro. Que uno dependía del otro, que A enmascaraba a B y B enmascaraba a A. Y que, por ejemplo, si yo quería obtener la flor púrpura, sí o sí tenía que tener un alelo dominante de cada gen. De uno del gen A y otro del gen B. Si tenía solo A o solo B, iba a ser blanca. Acá me están diciendo que se cruzan dos personas que son heterocigotas para ambos genes. Y me están preguntando qué posibilidad tengo de tener un hijo que tenga afección. Y me habla de una enfermedad que es la sordomudez congénita. Vamos ahora a hacer la cruza. Esperen que les voy a dejar de presentar esto y les voy a compartir para que hagamos el problema porque sé que a muchos no les salió. Esperen que les comparto ahora la pantalla. Aguántenme un minuto. Bien, fíjense, yo ya lo tengo armadito para no perder tanto tiempo. Acá me dicen que tengo que cruzar dos individuos que son heterocigotas para el gen A y el gen B, y son heterocigotas para ambos. Y me dice que son dos genes distintos, o sea que es una interacción génica. Y me aclara que son genes complementarios. Pero me dice que, les cuento un poquito, el gen A codifica para lo que es la estructura del oído, que la estructura sea normal. Y el gen B, la conexión nerviosa, es decir, que la vía auditiva sea normal. O sea que yo necesito tener gen A y gen B para tener la estructura normal y también una buena conducción nerviosa. Entonces voy a hacer la cruza. Antes de hacer la cruza, fíjense qué tengo que hacer. Formar las que, acá se llama, le dijimos distributiva, pero ¿qué formo en realidad? Las gametas. Bueno, he colocado las gametas en el panel y ahora me voy a ir a hacer la cruza. Les pido por favor que se fijen si no me equivoco en alguno, porque son tantos que me puedo equivocar en alguno. Pero quiero que hagamos, ¿alguno alcanzó a hacer el panet aunque sea? ¿O no llegaron ni al panet? Sí, yo lo hice. ¿Lo hiciste y te salió? ¿Te dio 7? No sabía cómo responder, así que la respondí mal. Pero sí me quedó bien. Bueno, entonces, si alguno lo hizo, vaya controlándome que no me la eche y que no se me vaya una A minúscula, una mayúscula, porque fíjense que estoy con la computadora y la puedo pifiar. Fíjense. Entonces, hacemos la cruza igual que veníamos haciendo las dihíbridas. ¿Por qué hago una dihíbrida? Porque estoy interactuando dos genes distintos, chicos. Entonces, por eso hago una dihíbrida. Entonces, coloco todos los genes, todos los alelos de los dos genes, acá. Bien. ¿Se entiende hasta ahí cómo llego hasta acá? Porque por ahí lo que les faltó fue el análisis, no es que no sepan hacer la cruza. Por ahí lo que les faltó fue el análisis final de cómo determinar si está enfermo o no. Acá me queda A heterocigota, B homocigota recesivo,
acá me queda A heterocigota, acá me queda B homocigota dominante, acá me queda A heterocigota, B heterocigota, de paso si lo han hecho vayan controlándolo. Acá me queda A homocigota recesivo, B homocigota dominante, acá me queda A homocigota recesivo, B heterocigota, acá me queda heterocigota A y heterocigota B. Vayan fijándose, porfis, que no se me equivoque en una letra. Heterocigota y homocigota recesivo. Acá me queda homocigota recesivo y heterocigota. Y por último me quedan todos recesivos. Como yo les dije, acá lo que nos pedía era la cantidad de hijos que iban a estar afectados. Es decir, que son sordomudos. Para yo ser sordomudo, tengo o que no tener el alelo A dominante, o no tener el alelo B dominante, o no tener ninguno de los dos. Entonces, voy a ir a contar a mi PANET en qué casos pasa eso. Es decir, tengo uno que no tiene, fíjense, B, solo tiene A, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos hijos sordomudos pueden tener? 7 de 16. Porque fíjense, o le falta el alelo B dominante, o le falta el alelo A dominante, o le faltan directamente los dos. Entonces, ¿cuántos hijos normales tienen probabilidad de tener? Es decir, hijos sin sordomudez congénita. 9. 9. Perfecto, es decir, tengo 1, 2, fíjense que en todos hay al menos un dominante de cada gen. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí están los 9. Entonces tienen 9 de 16 probabilidad de que les salga normal y 7 de 16 de ser sordos. ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Alguien no lo entendió? Es un caso de epistasis puntualmente de genes complementarios. Hay dos genes interactuando, gen A y gen B. ¿Se entendió? Sí, Dani. Sí, profe. Bueno, ¿quedó alguna duda del práctico que hayamos hecho? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Alguna duda de las preguntas? ¿No? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos entonces a llegar hasta acá con la corrección del práctico.